enseña en el departamento de French, Hispanic and Italian Studies en la University of British Columbia. Es autor de Post-Soberanía, Literatura, Política y Trabajo, publicado por Ediciones La Cebra en Argentina en 2013. Y coautor del Vértigo de la Política, Formas de Pensar la Izquierda, publicado por Ediciones Escaparate en Chile en 2010. También es coeditor de Efectos de Imagen, que fue y que es el semimilitante de pronta aparición en Londres Ediciones, y Crítica de la Acumulación, publicado por Ediciones Escaparate también en 2010. También ha publicado artículos en revistas de los Confines, Revista Canadiense de Estudios Hispánicos, Arena Romanística y República, entre otras. Para tomar solamente un ejemplo de la producción de Oscar, su libro, Post-Soberanía, demuestra el alcance de su trabajo, así como su capacidad por pensar la totalidad del capitalismo desde la coyuntura política de sus detalles más remotos y materiales. En figuras y experiencias tan lejanas y a la vez tan inmanentemente implicadas en la lógica e historia del capitalismo, como el Espinosa Marrano, el antiperonismo de Ezequiel Martínez Estrada, el materialismo de Goss y el León Rosichner, y los procesos inmediatos de trabajo en Sergio Scheffer y Chaplin, Cabeza se interroga la relación entre soberanía del Estado y el régimen de la acumulación tardo-capitalista en un momento, en sus palabras, en que la soberanía ya no es la ley del padre. Su charla hoy, que se titula Iconografía y Violencia, el retrato apócrifo del cura Hidalgo, según Oscar, forma parte de un nuevo proyecto sobre iconografía y tecno-indigenismo. Démosle la bienvenida a Oscar Cabezas. Nada, muchas gracias por la invitación y por la cariñosa presentación de Karen. Realmente parecía un autor cuando escuchaba a Karen. El trabajo que voy a presentar efectivamente está relacionado con un proyecto mayor que se titula tentativamente Tecno-indigenismo, y estoy de momento por definir cuál sería el subtítulo de ese nuevo proyecto, que supongo en algún momento va a cuajar en un libro. De manera que lo que voy a presentar ahora está casi crudo, ¿sí? Pensando en esa distinción de Lévi-Strauss entre lo crudo y lo cocido. Esto que voy a presentar hoy es algo que está todavía crudo y por lo tanto abierto a que ustedes puedan intervenir, a interrogarlo y sobre todo cuestionarlo, porque no es un trabajo que esté todavía cerrado en sus operaciones terminológicas o conceptuales. Sobre todo me interesa eso, la posibilidad de que ustedes puedan poner atención en algunas definiciones conceptuales que hago, porque pueden precisamente resultar arbitrarias o tal vez muy consistentes, que es lo que yo busco en este trabajo. Una segunda cuestión es que este trabajo sobre iconografía y violencia está relacionado efectivamente con un personaje del siglo XIX que es bastante popular. Prácticamente todos los mexicanos lo conocen, y también ha sido un referente muy importante en la historia política de América Latina, incluso en la historia de las militancias, ya que vienen de ese panel, creo, maravilloso que tuvieron aquí en Nueva York. Entonces voy a leer, creo que es durante media hora, y luego voy a terminar la presentación. Son los efectos performativos que requiere toda presentación, ¿no? Con una película que creo que está relacionada directamente con la problemática de la iconografía, y está también relacionada con algo que no defino aquí, pero
aparece en la película y es lo que llamo tecnoindigenismo. Entonces también puedo al final quizás hablar en qué consiste ese término, de qué está compuesto, de qué está hecho la composición de ese término que está todavía por venir. Entonces, en una nota publicada en el mes de septiembre del 2007 por el periódico La Jornada, se afirma que el retrato de Miguel Hidalgo y Costilla, que ha sido en 1753 y, como saben, asesinado en 1811, es apócrifo. Esa es la afirmación del diario La Jornada. La nota, diremos que no pertenece a la economía gráfica del periodo, está basada en un programa radiofónico. La veracidad de la sentencia está acompañada de la voz autorizada del gobernador del estado de Coahuila, Humberto Moreira Valdés. Es el gobernador, no el otro. Hay otro Moreira, este es el gobernador de Coahuila. Moreira Valdés sostiene que la imagen es falsa y apoya su afirmación en el conocimiento de que se usó a un sacerdote europeo para estampar los rasgos del cura revolucionario que con el grito de Dolores y el estandarte de la Virgen de Guadalupe inició en 1810 el proceso de independencia en México. En un contexto en que la modernidad de lo privado y lo público conforman categorías borradas por las condiciones tecnológicas en que se produce y reproduce una noticia, la denuncia del gobernador adquiere dimensiones públicas y publicitarias respecto a problemas que tomaron lugar precisamente durante el siglo XIX. El cuestionamiento de la veracidad del retrato del héroe que abrió México a su condición postcolonial se realiza con proximidad a cumplirse el bicentenario de la independencia y en el contexto del gobierno de Felipe Calderón, 2006-2012. El gobernador niega la verdad de una imagen nacional, enfatizando que puede probar que hay otra imagen donde la composición del rostro de Hidalgo no es falsa y por lo tanto esta representaría con mayor fidelidad al cura que forjó la nación de todos los mexicanos. Identidad y representación articulan el discurso de Moreira Valdés, es decir, la imagen a la que los mexicanos han sido acostumbrados a mirar miente sobre los rasgos físicos y faciales del padre de la patria y así la relación entre imagen y verdad histórica es discursivamente cortocircuitada por la epoñé, la puesta entre paréntesis de la pregunta. Sin embargo, la desidentificación de la imagen naturalizada como verdad de la historia de la patria no puede ocurrir en el plano de la denuncia de Moreira Valdés. El discurso no es la imagen, y la imagen no solo es capaz de trascender el plano de la vida de las palabras, sino también el de las temporalidades que la hablan. En tanto imagen, la genealogía del cura Hidalgo pertenece a las relaciones de fuerza que estructuraron la fantasía con la cual la modernidad criolla formó sus mitos y desplegó sus fuerzas. No obstante, las palabras y la imagen que reclama el gobernador 3 años antes de la celebración del Bicentenario ya no están inscritas en la modalidad del Estado-Nación y sus luchas por definir su composición. De hecho, se podría decir que Hidalgo es una invención de la iconografía de fines del siglo XIX, es decir, cumple la función ideológica de un dispositivo teológico que ha sido secularizado en la medida que la imagen es apropiada por los liberales, entre ellos el historiador y educador positivista Justo Sierra, como dispositivo de las imágenes y las palabras que compondrán la edificación del Estado. En el marco del siglo XXI, el fantasma del cura Hidalgo como caudillo de los desposeídos que levantó a la turba, a la chusma, a las masas iletradas de indios contra los gachupines, aparece en un momento de crisis de lo nacional a la cual Roger Bartra, por ejemplo, llama la condición post-mexicana. El fantasma, no obstante, de esta condición hace hablar a una lengua inscrita en el registro de la mirada, que antecede a las palabras, de manera que el cuestionamiento del retrato activa una economía de la mirada que aún conserva una fuerte atadura con la formación discursiva de los íconos que forjaron la nación desde el interior de la formación teológica de la iconografía cristiana. En el retrato del cura Hidalgo y también
en la imagen de la Virgen de Guadalupe, que fue utilizada como estandarte del grito de independencia en el siglo XIX, persiste la racionalidad iconográfica del cristianismo. Esta persistencia no es historiográfica, sino más bien de orden icónico, en la medida que responde a las leyes de la imagen. Persistencia de un imaginario residual, pero suficiente como para seguir acusando la cabeza de los mexicanos. La condición post-mexicana es así heredera de las huellas anémicas anteriores al estado de la palabra que el gobernador de Coahuila señala. Se trata de una denuncia bastante simple, la denuncia del gobernador. La imagen del cura Hidalgo es idolátrica, en tanto hay engaño de visión, y la visión aquí es una forma de interpelación de la identidad en el espacio desplegado por las leyes del ícono, y entonces de la condición performativa que debe tener la imagen. Dentro de este horizonte, Moreira Valdés afirmará que sabe quién tiene el verdadero semblante, el verdadero rostro del cura Hidalgo. Cito: hay un mexicano, nos dice, que tiene la verdadera imagen del cura Hidalgo, y su complexión era distinta, era más bajo, no tenía la cara alargada con una posición más mestiza, no como mimoso, era más cuadradito, dice el gobernador. Hasta ahí la cita. Estas palabras conservan el eco que proviene de las ideas producidas durante el siglo XIX y comienzos del XX, y por lo tanto constituyen la persistencia de la cosa étnica como síntoma de las apropiaciones políticas de las ideologías raciales. El reclamo de que era mestizo y de que su complexión no era ni mimosa ni de cara alargada constatan un modo de producción discursiva que no ha abandonado los restos de configuración cristiana que tomaron lugar durante la colonia y durante el proceso de emancipación de esta. El discurso del mestizaje y de la complexión anatómica es el signo de que las formas culturales y tecnológicas de articulación del discurso nacional que tomaron lugar en el siglo XIX siguen persistiendo en virtud de algo que trasciende a la comprensión de la historia como discurso del pasado. Esta trascendencia no es, por cierto, externa a la historicidad de México, sino inmanente a lo que sería la lógica iconográfica de suplementación de la imagen. Se trata de un suplemento en la medida en que lo icónico suplementa la imagen desde presupuestos que están inscritos en la teología cristiana. En la interpretación que intento desplegar, la iconografía no existiría por fuera de la fundación del cristianismo como dispositivo de dominación cultural. Así, diremos que la iconografía del cura Hidalgo y la afirmación de que el retrato es apócrifo hará aparecer al menos tres elementos que forman la amalgama del ícono del padre de todos los mexicanos. El primero es el retrato como tal, cuya función es la de hacer posible el espacio simbólico de la representación moderna y de la imagen como soporte o dispositivo de esta. Entiendo por retrato las formas de representación del rostro, es decir, la condición virtual de la rostridad como presentación de lo que, por ejemplo, Peter Sloterdijk llama egotecnia, Erving Goffman llama juego de máscaras, Jean-Luc Nancy llama, no sin evocar a Blanchot, semejanza. Blanchot, por ejemplo, señala que un retrato no es semejante por hacerse similar al rostro, sino que la semejanza comienza y existe con el retrato y solo con él. Ella es su obra, su gloria o su desgracia, en lo que se expresa el hecho de que el rostro no está allí, está ausente y no parece sino desde esa ausencia que es precisamente la semejanza. Fin de la cita de Blanchot. El segundo elemento es la leyenda que acompasa desde la semejanza, es decir, desde la ausencia de la materialidad del rostro al ícono narrando la formación de una entelequia abstracta que, apoyada en la iconografía secular, da forma a la condición nacional del Estado. Este dar forma es también un recibir forma y por lo tanto pertenece al dominio de la plasticidad de la dialéctica entre representación y narración. Este segundo elemento asegura que la abstracción, o lo que Blanchot llama semejanza,
articule la condición del ícono como ausencia de rostro. No obstante, dado que la semejanza está informada, o más bien inscrita en la lógica cristiana de la iconografía, el dominio occidental jerarquiza, o incluso, se puede decir de manera más radical, obstruye la condición de visibilidad de cualquier rostro. Lo que se ausenta en la semejanza a través del soporte iconográfico es la mirada como suspensión de la lógica espectacular y así espectral que vehiculiza la economía del ícono. En este sentido, leyendas, emblemas, narratologías históricas pertenecerían al dominio de la palabra subsumida en el dominio de las imágenes. Como resultado, tendríamos un tercer componente que no es ni el de la semejanza ni el de la palabra como relación, sin relación a la lógica iconográfica. En la conjunción entre lo retratado y la leyenda, la figuración emerge desde el espacio dominado por las leyes del ícono. Este tercer elemento, el ícono como tal, sería el soporte de inscripción, el dispositivo técnico de la posibilidad de que hay semejanzas y palabras. Por supuesto, es el viejo tema de Michel Foucault en Las palabras y las cosas, pero esta vez replicado en la condición iconográfica que haría posible decir que las palabras que componen la historia de México y las semejanzas que componen el panteón de sus héroes son inmanentes a la fuerza figural que posibilita la iconografía. Si esto es así, lo icónico como tal reclamaría para sí mismo su autonomía, sus propias leyes de circulación, más allá de la historia nacional, pero no más allá de la arqueología de la mirada diseminada por la historia visual del cristianismo. La iconografía tiene sus propias leyes de existencia y estas no son reconocibles en el discurso historiográfico que de Justo Sierra, el gran educador de la nación, pasando por Luis Castillo, Ledón, que escribió un libro muy importante titulado Hidalgo, la vida del héroe, de 1941, a Enrique Krause, que escribió La presencia del pasado en el 2015, ha dominado las interpretaciones liberales de lo que acertadamente Héctor Aguilar Camín llama la invención de México. En la organización de las sociedades modernas, la imagen debe prologar la invención compuesta de héroes y traidores. De ahí que el dispositivo iconográfico, con imágenes teológicas secularizadas, despliegue durante la mitad del 900 y que prácticamente arrastra todo el siglo XX, relaciones de fuerza expresadas en las leyes del ícono como soporte material de la representación criollo moderna. De manera que las imágenes que toman lugar no son sino imágenes teológicas secularizadas y en tanto tales constituyen el suelo inmanente del poder de la representación. Así, se puede decir que la genealogía del ícono es atemporal respecto del pasado que activa y moviliza el presente. En otras palabras, el espacio de la iconografía articula el encuentro entre leyendas heroicas de la nación y la semejanza como políticas del retrato. Pero este espacio está dado por la pertenencia a una temporalidad que antecede a la invención de la modernidad latinoamericana. En su libro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia de 1953, Luis Villoro, en una importante nota a pie de página, dice que, cito, la complejidad de las figuras de Hidalgo y Morelos proviene de su situación ambigua entre dos modelos paralelos. Ninguna de las dos figuras puede dibujarse de un solo trazo. Fin de cita. Con metáforas que aluden a la técnica del dibujo, Villoro se refiere a modelos que en el caso de Hidalgo le venían dado por sus transgresoras lecturas de los enciclopedistas ilustrados y en el caso de Morelos por el impulso, le venía dado por el impulso directamente de las clases desposeídas. Villoro explica que en el traslape de estos dos modelos, el de los enciclopedistas y el de las clases desposeídas, en ambos curas insurgentes debe entenderse que el proceso ideológico, en tanto proceso de apertura postcolonial, tiene un suelo iconográfico, el cual es imposible eludir. Aunque su libro, el libro de Villoro,
no es una problematización de las condiciones iconológicas de este proceso, se puede decir que es precisamente en el paralelo de estos dos modelos donde se encuentra el residuo atemporal tramado por el soporte técnico de las imágenes que compondrán la idea de México. A partir de la función iconográfica producida por lo que llamaremos régimen o acontecimiento de la aparición de la Virgen Morena y del testimonio de esta aparición por parte del indio Juan Diego, quien vio en el cerro de Tepeyac en 1531 a una Virgen morena como él, diremos que el segundo modelo propuesto por Villoro y que pareciera negar al modelo ilustrado del cura Hidalgo es el que determina con todo su rigor el poder iconográfico con el que se levanta la violencia desatada de indígenas y mestizos contra los cachupines en 1810. Entre el modelo de la aparición teológica, es decir, el milagro como evento universalizable y el paso de este a las ideologías seculares, se encuentra la modernidad criolla de lo iconográfico. La evangelización consumada entre las poblaciones indígenas y el agotamiento de la España imperial, acompañado de las ideas ilustradas, habrían producido un tipo de poder que necesitó del repliegue en las imágenes iconográficas para comenzar el proceso de independencia y también para normalizarlo en el panteón de los héroes icónicos. La paradoja que esto encierra es la siguiente. Por un lado, la técnica iconográfica de la Virgen de Guadalupe opera por semejanza con respecto a la Virgen Blanca, la Virgen de los Remedios, que es movilizada por los cachupines contra la Virgen Morena de Guadalupe. Se trata así de la condición inmaterial, producida ya no por la ausencia de cuerpo, sino de la semejanza, es decir, Guadalupe es la entelequia que organiza el juego fantasmático entre una entelequia abstracta, la Virgen criolla, la Virgen de Guadalupe, y otra, la Virgen blanca, que es la Virgen de los Remedios. Así, las entelequias, como técnicas que producen imágenes, no están en la historia como historia de lo humano por lo humano, sino que pertenecen, estrictamente hablando, al régimen de aparición que prescinde de la historia para consumar su inscripción en ella desde la condición ficcional de un origen. En su libro Vida y muerte de la imagen, Historia de la mirada en Occidente, del 2005, distanciándose de las filosofías teleológicas del origen para explicar la invariabilidad ahistórica de lo sagrado, Regis Debray dice que, cito, el inconsciente político es una memoria sin recuerdos, pasado fértil donde yace todo aquello que no puede caducar. Fin de cita. La hipótesis de lo atemporal no significa que la evangelización no pueda ser historizada o que la historia del cristianismo carezca de historicidad. Por el contrario, significa que en la interioridad de esa historia cristiana, el régimen de aparición de la entelequia de una Virgen morena asegura las condiciones de reproductibilidad de la ficción cristiana en este caso. La aparición es inmaterial y sin historia, porque es un efecto de la estructura de la ficción entendida como fundación universal de un orden. De manera que la técnica iconográfica que trae a la presencia la atemporalidad de una imagen antecede el soporte de las narrativas que hegemonizan determinados momentos de la historia. Una conclusión rápida, podemos conversar, y desenfadada, sería la de decir que la iconografía no es materia de la historia en tanto discurso de los hechos acaecidos, sino que es uno de los más importantes suplementos del poder. ¿Qué sería la iconografía? La iconografía sería precisamente un suplemento del poder. Esto explica que el cura Hidalgo, el que antecede a su conversión en ícono, organizara la insurgencia con la imagen de la Virgen de Guadalupe,
En este sentido, podemos considerarlo como el primer maestro en el arte de los usos modernos del poder de la iconografía. Por supuesto, hacia 1810, en medio de los sangrientos sucesos que desató la insurgencia, la conversión de su persona en imagen del padre de la nación es insospechada, y así también lo es el relato que en las postrimerías de la condición mexicana y del bicentenario de la independencia saca a relucir el gobernador de Coahuila. En el marco del agotamiento de lo nacional o de la condición post-mexicana, como la llama Roger Bartra, Moreira Valdés moviliza las ideologías de la restauración. Al igual que Hidalgo, el gobernador sabe del poder del ícono y también sabe que restaurar lo que para él es la verdad histórica del retrato es volver a dar vida a la economía de la circulación discursiva e iconográfica de una memoria administrada desde arriba por el Estado y desde abajo por la inscripción de lo icónico inmaterial en la materialidad del cuerpo mexicano o del cuerpo de los mexicanos. Lo que emana del discurso de Moreira Valdés es el intento por incidir en la economía de lo visual y así inscribir otro registro de mirada en la subjetividad de los mexicanos. En otras palabras, si Guadalupe, reina de México y emperatriz de América, es morena, el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla, no debería ser falsificado en sus rasgos faciales y en su complexión ósea. Lo que Moreira Valdés rechaza en su denuncia de que el retrato es apócrifo es la semejanza como estela imaginal de un europeo blanco. De ahí que se entiende que la apelación a lo nacional indianizado y mestizo sea el síntoma de una sociedad, de la imagen dominada por la condición racial de lo iconográfico. El síntoma que aparecerá en el reclamo por la condición física del cura es un declarado y abierto artificio de la correlación de fuerzas de una política moderna agotada. Estas formas de la política no tienen ya la potencia configuradora de la modernidad secular, porque su sistema iconográfico de lo nacional ha sido sustituido por íconos o por otros íconos del mercado, íconos de la propia condición post-mexicana. La condición post-mexicana sería precisamente la caída de la iconografía en el mercado, no su desaparición. En efecto, estas formas de la política no tienen ya la potencia configuradora de la modernidad secular porque su sistema iconográfico de lo nacional ha sido sustituido por los íconos del mercado. Sin embargo, por muy agotado que esté el ciclo de lo nacional como horizonte de emancipación postcolonial, la política opera insoslayablemente como racializada desde el Estado o desde las estrategias del mercado. En efecto, el relato en este caso biopolítico, donde hay discurso racial, habría presencia de lo biopolítico. El relato biopolítico con el cual el siglo XIX construyó lo nacional y el XX lo normalizó en el discurso de las razas no desaparece ni con el mestizaje ni tampoco con la masificación industrial y postnacional de la cosa étnica como cosa multicultural. En otras palabras, donde hay entrelazamiento entre política y cultura, hay iconografía, y donde hay íconos, hay un remanente teológico que opera residualmente haciendo de la política un mecanismo de lo racial. Es decir, el racismo es iconológico en la medida que interpela y produce lo visual discursivo desde imágenes que pertenecen al poder de las formas y las formas al poder del origen de la ficción cristiana. En ello residiría también, por supuesto, la condición atemporal del ícono. Puede haber iconografía con el Estado nacional, puede haber iconografía con lo que podemos llamar el Estado-mercado, precisamente por su condición atemporal. Está en la historia, pero
al mismo tiempo ese estar en la historia no pertenece a la temporalidad determinada por la historia que está acaeciendo en ese momento. Uno de los más extraordinarios exponentes de lo insoslayable del entrelazamiento entre política y racismo es el paradigmático modelo de José Vasconcelos. Con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, Vasconcelos, por ejemplo, pensaba que comenzar la historia nacional de México con el grito del cura Hidalgo era simplemente una torpeza si no se incorporaba la historia de las culturas indígenas. Para Vasconcelos, la historia latinoamericana debía ser contada, arraigándola en la cuestión indígena y levantando desde la opresión las figuras de Cuauhtémoc y Atahualpa. El indigenismo de Vasconcelos hablaba desde coordenadas raciales y desde una política de mestizaje donde el referente es la aparición a la universalidad de una raza producida por la síntesis de la historia colonial y poscolonial, apelando a la cosa étnica y desde una crítica a las teorías de la superioridad de raza. Y desde la confesa declamación de la universalidad del cristianismo, Vasconcelos dirá lo siguiente en el famoso libro La raza cósmica, que es su libro de 1948, que la teoría de la superioridad étnica ha sido simplemente un recurso de combate común a todos los pueblos batalladores, pero la batalla que nosotros debemos de librar es tan importante que no admite ningún ardid falso. Nosotros no sostenemos que somos ni que llegaremos a ser la primera raza del mundo, la más ilustrada, la más fuerte y la más hermosa. Nuestro propósito es todavía más alto y más difícil que lograr una selección temporal. Nuestros valores están en potencia a tal punto que nada somos aún. Sin embargo, la raza hebrea no era para los egipcios arrogantes, otra cosa que a un ruin casa de esclavos, y de ella nació Jesucristo, el autor de mayor movimiento en la historia. Vasconcelos escribe la palabra historia con mayúscula. El anuncio, el que anunció el amor de todos los hombres, este amor será uno de los dogmas fundamentales de la quinta raza que ha de producirse en América. Eso es Vasconcelos, muy impresionante como discurso. El límite del discurso cósmico y de la raza americana como síntesis universal provocado por el mestizaje y de la violencia racial es el humanismo cristiano. El límite de Vasconcelos no sería tanto el artificio de construir una quinta raza como síntesis de todas las razas en América, ¿no?, sino precisamente la condición cristiana o el universalismo cristiano que trama el discurso de Vasconcelos. El límite entonces del discurso cósmico y de la raza americana como síntesis universal provocado por el mestizaje y de la violencia racial es el humanismo cristiano, que trama tanto la relación entre el discurso racial y política como el de la jerarquía, que, siguiendo a Gruzinski, Sergio Gruzinski, emana de la diferencia entre idolatría e iconografía. La primera, como sabemos, pertenece al mundo de la superstición. La segunda es la verdad imaginal de la iconografía cristiana. Mucho antes que el famoso ensayo de Gruzinski, La guerra de las imágenes, de Cristóbal Colón a Blade Runner, 1492, 2019, la propia teoría que emana de los comentarios reales del Inca Garcilaso en el siglo XVI distingue entre la idolatría pagana de los indios y la verdad de la iconografía. En esta distinción está en juego la jerarquía racial del icono del Cristo ario. Aquí está mi hipótesis, todo lo que quiero pensar. Como impasse de la entelequia inmaterial en la que el racismo cristiano pone en marcha su máquina de traducción y de subordinación del rostro inmaterial y vacío del cuerpo.
es decir, el no rostro de la organización cultural de todos los rostros desde el cual todas las síntesis raciales deben emanar. La iconografía teológico-secular que emerge con los procesos de independencia, la iconografía colonial, no solo excluye los dioses paganos, sino que también los traduce. Como máquina subordinada al poder imperial, la Virgen, por ejemplo, de Guadalupe, es el paradigma de una síntesis racial hecha posible por el sistema de traducciones que la máquina iconográfica hace posible debido a su condición plástica. En esta plasticidad reside, al mismo tiempo, la afirmación de una jerarquía racial proveniente del mundo europeo y el acceso de la multiplicidad de la cosa étnica a las técnicas del soporte iconográfico. Aunque no es el único, este sería uno de los elementos fuertes de la imposibilidad de que en la interioridad del universalismo cristiano ocurra un proceso de desracialización de lo humano por lo humano. En la inmanencia de lo icónico, el racismo facial y por consiguiente el de la complexión anatómica es siempre más fuerte, opera suplementariamente en lo local y se expresa en la singularidad a la que el universalismo abstracto de la máquina cristiana accede, dando forma y recibiendo forma desde sus dominios taxonómicos, perceptivos y sobre todo oculares. Así, el retrato del cura Hidalgo, proveniente del siglo XIX, es recuperado como tema de discursividad político-racial en las faldas del siglo XXI por un gobernador del PRI que problematiza la condición apócrifa del rostro mestizo del cura Hidalgo, corroborando que la deconstrucción de la fuerza inseminante de la iconografía cristiana y su poder racializador persiste como síntoma insoluble de los problemas raciales. En la sociedad de las imágenes, la iconografía secularizada haría posible ver más allá de la condición voyerista que regula y diagrama el orden de la mirada. No hay otro acontecimiento que no sea el de la invención de las técnicas cristianas de producción de las imágenes. Por decirlo en términos benjaminianos, la imagen dialéctica no ha tomado lugar, es decir, la interrupción intempestiva o no del racismo no ha ocurrido precisamente porque la condición atemporal y la plasticidad de este artefacto perdura en la estructura de la invención del rostro ario del ícono de Cristo. Si esto es así, la relación entre técnica y fantasma, entre teología y ficción del origen, habría inseminado de manera tal las culturas que todas las posibilidades del ver estarían mediadas por la condición óptica del sublime sacrificial y así también del sublime como articulación de la guerra de las imágenes. La invención iconográfica haría imposible un discurso que hablara por fuera del racismo en la medida en que éste es constitutivo del acto de la mirada como cierre de Occidente, como cierre de la cultura visual producida por Occidente. Nuestras sociedades de la imagen posteológica son herederas de la condición que inscribió la imaginería cristiana en lo que podríamos llamar el pan-ícono del Cristo ario. La condición pan-iconográfica persistiría en la racionalidad atemporal del mercado como resto plástico y metamorfoseado en la propaganda publicitaria y por lo tanto como algo que es anterior al pan óptico del utilitarismo espacial de venta. En el mercado posteológico, la teología secularizada del ícono organiza y diagrama racialmente la percepción facial, alcanzando niveles de sofisticación tecno-óptica mucho más efectiva que las ocurrencias espaciales de venta y que, como sabemos, llevaron a Michel Foucault a definir la modernidad como el acontecimiento utilitario que marca las sociedades disciplinares. En las sociedades capitalistas o tardocapitalistas de la imagen, la paniconografía lo traga todo, muele y tritura imágenes liberando signos de piel y semejanzas de rostro en la infinitud
de la producción de signos abstractos e inmateriales. La iconografía secular no sería lo que posibilita la representación moderna, sino más bien aquello que articula los regímenes de la mirada. De acuerdo con Deleuze, el icono no es, cito a Deleuze, el icono no es la representación, es la presencia. Y sin embargo, es imagen. Es la imagen en tanto que presencia, la presencia de la imagen. El icono, lo icónico, es el peso de la presencia de la imagen. Fin de cita. De manera que la mirada étnica, mirada abstracta e inmaterial, porque presupone de las técnicas ópticas de la hegemonía occidental, de lo iconográfico, es el peso, hasta ahora indeconstruible, de la imagen como violencia y racismo. Por eso, lo que hace posible el ver no es una relación biológica con la retina. El ver es como mínimo una forma de valoración de lo visto y por lo tanto en el valor no hay nada que pertenezca al dominio de la naturaleza del ojo. Por el contrario, lo que hace al ojo ver son los dispositivos de la mirada que producen imágenes y repliegan el ver en sus límites ficcionales. Volviendo al Cura Hidalgo, el libro El Cura Hidalgo y sus amigos, de la 2007, de un escritor que me gusta mucho, de Paco Ignacio Taibo II, es precisamente el testimonio de este límite cuando, al igual que el gobernador de Coahuila, nos explica que el Cura Hidalgo nunca fue retratado. El verdadero Cura Hidalgo nunca fue retratado. Cito: es curioso y paradójico, nos dice Taibo II, que la imagen clásica, la que habremos de heredar los mexicanos, haya de ser fabricada durante el periodo de Maximiliano, el emperador urgido de darle a su corte prosapia republicana, encargó a un pintor cortesano, Joaquín Ramírez, un copista que de vez en cuando pintaba grandes escenas bíblicas, la realización de un retrato de Hidalgo que habría de presumir uno de los salones de Chapultepec. Ramírez viajó a Dolores, supuestamente a interrogar a los que habían conocido a Hidalgo, pero esto sucedía 50 años después de la muerte del iniciador de la independencia. Pocos testigos fiables debe de haber encontrado. Ramírez hizo el primer retrato del que han salido la mayoría de las imágenes posteriores, incluyendo las del hermoso afiche que ha circulado para promocionar esta conferencia. Las imágenes iconográficas, hasta ahí se heredan, componen herencias y determinan trazas, huellas mímicas, y aunque su presencia es y no es ajena al mundo del relato, funcionan como antesala del lenguaje y sobre todo funcionan desde la capacidad de producir órganos sin cuerpo para inscribir y tatuar la piel desde lo que pareciera ser un solemne y sempiterno silencio. La imagen del Cura Hidalgo testifica, al igual que lo hace la expresión pictórica del cristianismo, que en la iconografía teológica hay siempre la antesala de una tragedia heroica y también la de una catástrofe anterior a la composición de ese primer cuadro que pintará Ramírez. Quisiera terminar aludiendo a lo que creo que es uno de los paradigmas de lo que llamo cultura visual tecnoindígena, a propósito de estos temas que me interesa pensar. Se trata del film de Julio Bracho, La Virgen que forjó una patria, es un film de 1942. Esta película me parece extraordinaria y creo que es la forma visual en que Luis Villoro entendía el indigenismo y las ideologías que inventaron la nación mexicana. La película está hecha precisamente a partir de la historia de la independencia y de lo que aquí he intentado desplegar como la condición atemporal de la iconografía. Bracho habría filmado una obra maestra absolutamente opuesta a la película del bicentenario titulada Hidalgo, la historia jamás contada del 2010 de Antonio Serrano.
No tenemos tiempo para explicar ambos films, pero de esta última se puede decir que es la versión más liberal del cura Hidalgo, en donde se muestra su libertinaje, su política del goce. En esa versión contemporánea, la referencia a la visión, por ejemplo, de Anahuac, es decir, a la visión indigenista, está, al igual que en la película de dibujos animados Héroes Verdaderos de Carlos Curi, también del 2010, borrada de la composición estética, o si se prefiere, del reparto de lo sensible. En cualquier caso, la película de Bracho me parece políticamente más transgresiva porque incrusta la lógica iconográfica propiamente moderna en el discurso postcolonial de la época de Lázaro Cárdenas, quien gobernó, como se sabe, de 1936 a 1940. Esta película que podemos ver aquí el final, es pocos años después de que Lázaro Cárdenas terminara su mandato. Creo que es... de aquí, ¿no? ¿Cómo amaneciste, niña? ¿Qué temes de mí, Juan Diego? ¿Por qué cruzaste el cerro? Porque mi tío está muy malo. Y voy a Tlatelolco a buscar a un sacerdote que lo confiese. No te engaño, niña. Mañana temprano vendré por las señas que tú quieres que lleve. No soy yo la salud. No estás bajo mi sombra. No te aflija la enfermedad de tu tío. Y cree que en este instante ya está sano. Lo creo. Dame pues, niña, las señas que tú quieres que lleve. Sube a la cumbre del cerro donde encontrarás muchas rosas. Córtalas, júntalas en tu tilma y llévalas al obispo. Y dile que por señas de esas rosas, verá que es mi voluntad se construye aquí el templo que he pedido. Subiré por las rosas, niña. Solo que en este tiempo no voy a encontrar más que nopales y mezquites. ¿No ves que el frío hiela las flores?
dónde vas? Aquí traigo las señas para Tata Juan. Espera. Siéntate. Tata Juan, aquí están las señas que pediste. Dámelas, pues. Aquí están. A partir de ese momento, y durante los casi 3 siglos de dominación española, el hombre nacido en estas tierras, es decir, el indígena por una parte, el criollo y el mestizo por la otra, hemos visto en la guadalupana algo que nos pertenece y que desde el punto de vista político sintetiza la aspiración común de independencia del europeo, que hoy por hoy sigue gozando de derechos y privilegios que no pueden perdurar. No lo piense usted más, señor Allende. Si hemos de dotar al movimiento insurgente de una bandera que sintetice todas las aspiraciones, esa bandera no puede ser otra que la imagen de la Virgen de Guadalupe. Ya se me olvidaba que estoy invitado a la tertulia del subdelegado don Nicolás Fernández del Rincón. Pero piensa usted ir, señor Hidalgo. ¿Y por qué no? A usted ya se le olvidó que hay una orden de aprehensión contra nosotros. No se me ha olvidado, capitán. Pensaba ir a la tertulia porque en la casa del subdelegado se hospeda don Ignacio Díez Cortina, recaudador del impuesto. Y como por una parte necesitamos dinero para la causa y por otra el impuesto es dinero del pueblo, bien nos podemos apoderar de él, que ya después se lo devolveremos con creces al pueblo mismo. Todo eso lo veo muy claro. Pero también veo que tal vez en estos momentos haya soldados del reino por las mismas calles de Dolores, dispuestos a hacerlo preso en el momento en que usted asome las narices. Eso es solo una suposición, y lo mío es una realidad. Le dejo en su casa. Y voy pues a la tertulia del señor Fernández a ver si me entero dónde tiene guardados el señor Díez Cortina los fondos de la recaudación. En estos momentos, más que nunca, pueden sernos de suma utilidad en un caso dado. ¿Llamaba, señor cura? Dile a Refugio que prepare cena solo para el señor capitán. ¿Y para usted no, señor cura? No. A mí va a darme de cenar el señor Fernández del Rincón. Diga usted, mi capitán. ¿Pero es cierto que el capitán Allende se fue desde ayer a Dolores? Sí, mi capitán fue en busca del señor cura Hidalgo. Deme usted un caballo, porque el mío está babeando. Sí, mi capitán.
Es de los nuestros, capitán, puesto que conoce la seña. ¿Quién llama? Capitán Aldama. Buenas noches, capitán. Buenas noches, ¿qué sucede? Traigo graves noticias. Entremos para hablar. 8 en su lugar. 9 en el suyo. 9 de porrazo. Un momento. 9 de contraporrazo. Y 10, as, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de limpias. Pero, señor cura, se ha perdido usted, señora, la mejor ocurrencia de la noche. No dirán ustedes que no tengo ascendiente sobre mi esposo. Le he conseguido al señor cura los 300 pesos que quiere en calidad de préstamo. Y para prueba, aquí está la llave del arcón. ¿Quiere usted venir conmigo, señor cura? ¿O prefiere que se los traiga aquí? Sería mucha exigencia de mi parte. Limosnero y con garrote. Lléveme usted, pues, dónde está ese dinero. Con el permiso de ustedes. Vamos pues, señor cura. Nunca había visto al señor cura de tan buen humor y tan ocurrente como hoy.